para todos. Hoy quisiera mostrarles las razones por las cuales deben apostarle a Colombia. Mi presentación se titula Apuéstale a Colombia. Mi nombre es María Cristina Hernández Caballero y vamos a dar inicio comenzando por un contexto del país. Entonces, Colombia generó un Producto Interno Bruto corriente de 271 miles de millones de dólares para el año 2020, siendo inferior al registrado en el año inmediatamente anterior y similar al de países como Finlandia y Pakistán. Colombia se ubica en el cuarto nivel, en el cuarto lugar de la economía en América Latina, detrás de Brasil, México y Argentina. En cuanto al sector primario, representa el 12.9% del Producto Interno Bruto y los principales productos agropecuarios de Colombia son el café, banano, las flores, caña de azúcar, ganado y arroz. En cuanto a los recursos minero-energéticos, destaca la producción de carbón, petróleo, gas natural, mineral de hierro, ferroníquel y oro. El sector secundario participó en un 17.6% del PIB. En el sector industrial resaltan los textiles, productos químicos, todo lo derivado de la industria metalúrgica, cemento, envases, cartón, resinas plásticas y bebidas. Por último, el sector terciario representó el 69.5% del PIB. Aquí cobra gran importancia el turismo. Sin embargo, en el año 2020, secundario a la pandemia, se afectó el número de visitantes en 1.38 millones y se redujo un 69% frente al 2019. En la pandemia, pues obviamente Colombia no fue ajeno o no es ajeno a todo este contexto de pandemia mundial por COVID-19 no fue ajeno tampoco a los impactos y a la crisis económica secundaria de la misma. Sin embargo, durante el año 2021 se está presentando un repunte económico importante y un efecto favorable para el cumplimiento de las metas de crecimiento de este año. Igualmente se ha tratado de manejar los efectos colaterales y se han dejado las bases para un crecimiento sostenible, especialmente con todo el programa de vacunación, las medidas de autocuidado y el levantamiento progresivo de las restricciones, lo cual ha aumentado y ha dinamizado la economía. Sin embargo, siguen abiertas ciertas limitaciones y algunas barreras de acceso y al igual que el resto de los países nos enfrentamos a unas nuevas cepas de COVID y a la amenaza de un cuarto pico que sigue siendo aún un peligro latente. La situación de COVID en Colombia, entonces para hablar un poco de esto y de saber cómo fue su impacto en la economía de nuestro país. Entonces, sobre la situación de COVID en Colombia, tenemos unos 4.963.243 casos confirmados, de los cuales el 96% actualmente están recuperados y solo tenemos activo un 0.3%. Esto habla de una posibilidad muy importante en dinamizar y reactivar la economía. Hemos tenido 126.425 defunciones. Estos son datos a corte del 20 de octubre, donde ha habido un 2.5% de mortalidad. Actualmente tenemos una ocupación de camas de UCI de solo 547 y tenemos disponibles 5.289 y de hospitalización solo una ocupación de 559 camas de 15.515. Esto nos habla realmente de que nos encontramos actualmente en una fase muy baja de positividad para COVID, de carga de la enfermedad, y es toda una posibilidad para dinamizar la economía como se ha venido haciendo.
En cuanto al estado de vacunación, eh, para el país estamos teniendo una cobertura de primera dosis de 46,86% y de segunda dosis o con esquema completo de 35,77%. Se han presentado algunas dificultades con el suministro o con la llegada de vacunas desde el exterior por parte de los diferentes laboratorios que las producen, pero actualmente ya se cuentan con disponibilidad de vacunas y por lo cual se espera que en estos últimos meses se pueda aumentar la cobertura de vacunación y seguirá acelerando y reactivando aún más la economía, viendo que ya no se cuentan con esas limitantes logísticas con las que se tuvieron algunos meses del año 2021. Listo, entrando ya un poco en materia de cifras económicas, el Producto Interno Bruto para Colombia se observa en la gráfica que ha tenido un aumento progresivo, había tenido un aumento progresivo desde el año 2018, pero pues con la pandemia de COVID disminuyó. ¿Cierto? Para el año 2020 solo pues el PIB fue de 271.4 billones de dólares. Y vemos que para el año 2021 se ha aumentado y está cercano a los 290 billones de dólares en este momento. Esto se ha dado por cuenta de aumento del comercio por mayor y por menor, la reparación de vehículos, automotores, transporte y almacenamiento, alojamiento y servicios de comida. Todo esto ha presentado un crecimiento del 40%. Las industrias manufactureras crecieron también en un 32.5% y también ha habido un aumento de las actividades de entrenamiento, entretenimiento, recreación y actividades y servicios que crecieron importantemente en un 83.8%. En cuanto a la tasa de crecimiento anual del PIB para Colombia, se expandió en un 17.6% en el segundo trimestre del 2021 y el anterior había tenido un crecimiento el anterior trimestre de 1.1%, lo cual está por encima de las expectativas del mercado, que era un crecimiento del 15.6% para el segundo trimestre del año. Aquí vemos, como lo hemos explicado anteriormente, un crecimiento rápido de la industria manufacturera, la administración pública, defensa y educación y salud también crecieron de una forma importante, al igual que la agricultura. También la producción de la minería se recuperó en un 7.1% y asimismo también la construcción siguió en una recuperación de un 17.3%. La tasa de inflación anual de Colombia aumentó a 4.51% en septiembre del 2021, siendo la lectura más alta desde el año 2017 en el mes de abril. Esto está impulsado por nuevos aumentos por el costo de alimentos y bebidas no alcohólicas, 12.40% frente a un 11.50% de agosto, viviendas y servicios públicos que aumentaron un 3.35% frente a un 3.45% anterior, el transporte que también aumentó y los restaurantes y hoteles adicionalmente a todas las ventas por muebles también aumentaron de un 3.46% a un 3.26 a un 3.46%. Aunque se esperaba este fenómeno se espera que este fenómeno inflacionario sea pasajero, pues el Banco de la República que considera que esto es normal dado el aumento de los precios por cuenta de la reactivación económica y algunas variaciones asociadas, por ejemplo, un mayor costo
en el envío de bienes y servicios se espera que la inflación termine este año cercana a un 5%. De la mano de la inflación, pues también se ven un aumento en las tasas de interés. El Banco de la República incrementó la tasa de interés 25 puntos básicos a 2% el 30 de septiembre debido a la inflación, a que la inflación del país está por encima del rango de la meta del emisor, situación que ha llevado al mismo a subir sus tasas. Y ellos refieren pues que es un contexto muy similar al que se presentaba en otros países de América Latina. El Banco de la República pues sostiene que estas cifras inflacionarias pueden ser momentáneas y se espera que no se conviertan en presiones permanentes. En cuanto al nivel de riesgo de Colombia, entonces, según Euler Hermes Global, consideran que se encuentra un riesgo medio. Debido a una recuperación lenta en medio de crecientes riesgos sociales y políticos, teniendo en cuenta también no solo la pandemia, sino el paro nacional que estuvo vigente en los meses de abril y mayo del presente año. Aunque el gobierno respondió rápidamente ante la pandemia con una serie de medidas de bloqueo y un paquete fiscal sustancial, en el cual se invirtieron alrededor del 8% del PIB para mitigar su impacto. Como resultado, se suspendió la regla fiscal y el panorama fiscal a mediano plazo se deterioró significativamente, lo que fue uno de los impulsores de la pérdida del grado de inversión que Colombia ha tenido este año. Asimismo, la economía pues en el 2020 se vio muy afectada y la recuperación ha sido gradual y un impacto económico en la crisis y se mitigó parcialmente a las empresas por el apoyo a las medidas que puso el gobierno, al igual que el apoyo a los hogares. Sin embargo, el PIB pues sí, se contrajo un 6.9% en el 2020 y pues anteriormente en el 2019 había tenido un crecimiento del 3.3%. Sin embargo, ante todo este panorama, la economía comenzó a recuperarse en el segundo semestre del año, impulsada por una flexibilización gradual de las medidas de aislamiento, aumento de los precios del petróleo y un impulso de las exportaciones, especialmente con un estímulo del mercado estadounidense y un mayor consumo e inversiones privadas. Hay unos aspectos a tener en cuenta. Según Euler Hermes Global, unos aspectos positivos del país es que se cuenta con una base de recursos naturales, agricultura, energía y minerales muy importantes, ha tenido un crecimiento a mediano plazo de forma pues importante también. Hay pues varias medidas para que se promulgue o crezcan las empresas. Hay una sostenibilidad fiscal que está incluido en la Constitución Nacional, un apoyo de instituciones financieras internacionales y se cuenta con unas autoridades monetarias que son independientes. Unos aspectos negativos que tiene el país que de pronto no son tan favorables es que es muy sensible a las fluctuaciones de los precios de las materias primas, secundario todo esto a la dependencia económica que se tiene en estos ciclos económicos con Estados Unidos. La situación de seguridad fiscal con una difícil situación interna de insurgencia, pues que ya es conocida desde hace varios años y pues también con un problema de tráfico de estupefacientes que ha tenido pues una larga duración en el tiempo. Un Estado de Derecho y la corrupción pues que aún siguen siendo un problema latente. La alta informalidad en el mercado laboral y una distribución de los ingresos que es sesgada. Por su parte, el Grupo Bancolombia
encuentra estas oportunidades en el país, que en la economía está más adaptada a operar en medio de la pandemia. El avance reciente del virus pues no ha afectado la movilidad, la demanda o el desempeño sectorial en los últimos meses. Las afectaciones por bloqueos y movilizaciones de la protesta social del mes de mayo no fueron inferiores, solo fueron inferiores a las previstas y además se han superado de una forma rápida. El avance del plan de vacunación se ha intensificado y continúa una política económica expansiva para apoyar la reactivación económica. ¿Cuáles son los riesgos? Dificultades que enfrentarán el ajuste de las finanzas públicas, una mayor vulnerabilidad del país a las condiciones de financiamiento externo, el aumento de la pobreza y la desigualdad por culpa de la pandemia y todo el impacto que ha tenido en el mercado laboral, el tejido productivo y la incertidumbre política y social que permanecerá los próximos meses de cara a las elecciones del próximo año. La proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto, entonces aquí lo tenemos según el Grupo Bancolombia, que se espera que para el 2021 y 2022 todas las actividades productivas presenten unas variaciones positivas y que los 4 sectores más resilientes sigan su tendencia favorable. Esos son el agropecuario, el financiero, la administración pública y el inmobiliario. En cuanto a las actividades que tuvieron mayor impacto el 2020, se espera que sigan creciendo a doble dígito y estos serían la minería, el entretenimiento, los servicios a los hogares y la construcción y el comercio. Asimismo, el mercado laboral avanzará paulatinamente, no obstante, en los siguientes años el desempleo se considera que se permanecerá en los niveles antes observados de la pandemia, por ejemplo, entre un 11.2% que fue lo que registrado en el 2019, y vemos que para el 2021 hacen una proyección de un crecimiento total del Producto Interno Bruto del 8%, para el 2022 del 2.7%, al igual que para el 2023 y para el 2024 ya suben las expectativas a un crecimiento del 3%. En cuanto a la tasa de inflación anual, pues vemos una inflación que se ha elevado, como lo dijimos anteriormente, para el 2021 y que va a empezar a disminuir levemente hacia el 2022. La previsión para este año, para el 2021, está sustentada en los aumentos de los alimentos y en los productos regulados. Y para el 2022, la tasa que ellos ajustan es al 3.3% de inflación. Y esto también pues implicará unas alzas graduales de las tasas de interés de referencia. Estas son las proyecciones de tasas de interés. Esto es según el Banco de la República. Entonces, nos dice que la mediana de las tasas de interés de política esperada por los analistas fines del 2021 y el 2022 se sitúa entre el 1.83 y 3% respectivamente. En la encuesta mensual de expectativas realizadas por el Banco de la República, los encuestados esperan unos incrementos adicionales en el 2022 con una mediana que se ubica en el 3% a finales de ese año. No obstante, pues continúa la incertidumbre sobre el crecimiento económico, la velocidad de recuperación, el grado de afectación de capacidad productiva y las condiciones externas de la pandemia. Entonces, si bien se ha visto un impacto en la economía por la pandemia, por la pandemia de COVID-19, se está vislumbrando un camino hacia la reactivación económica, evidenciando un crecimiento del PIB en el 2021 y unas proyecciones también favorables del crecimiento del mismo en los próximos años, con reactivación de la industria, la construcción y el comercio.
Así, también hay un impulso proveniente de la política monetaria en el terreno expansivo y planes de infraestructura y edificaciones que también están hacia la alza y el crecimiento. Entonces, pues por estas razones, les recomendamos apostarle a Colombia en este momento en el cual se presenta una reactivación de la economía y una dinamización de la misma de forma muy importante. Muchas gracias.